Buenas noches a todos, gracias por estar aquí. Vamos a comenzar esta clase de semana 6 de electricidad. Estamos en semana 6. Recuerden que tienen hasta antes del cierre de plataforma para mandar sus actividades, los que están en actividades colaborativas, y para hacer su evaluación los que están en la modalidad de exámenes, para mandar sus avances los que están en la modalidad de trabajo final. Traten de enviarlos para que en caso de cualquier indicación por cuestiones de cambio por retroalimentación, les dé tiempo de mejorar a los que están en actividades y obviamente a los que están en examen, que les dé tiempo de hacer sus segundos intentos. Entonces, vayan cerrando bien la materia, ya estamos a punto de terminar este bloque y pues con eso seguir con su desarrollo profesional. Vamos a analizar ahorita el tema de electricidad en esta semana en las dos clases. Hoy quiero hablar acerca del tema de electrostática, que podríamos decir que es un primer paso a la carga eléctrica y a entender cómo es que se genera la electricidad y de dónde viene un poco su nombre. Vamos a ver dos breves videos para que ustedes puedan introducirse a este tema y posteriormente regresamos para comentarlos. Hola amigos voltaicos, ¿sabrías decirme qué tienen en común estas dos situaciones? ¿Ya? Pues a diferente escala, los dos son un efecto de la electricidad, una forma muy particular que experimentamos cada día. Es la electricidad estática. ¿Cómo se produce? ¿Cómo evitarla? ¿Para qué podría servir? Pasa y te lo cuento. Seguro que por internet has visto alguno de estos dos vídeos. Un nuevo video sobrenatural ha surgido en internet en estos primeros días del 2020. Se trata de una espectacular y misteriosa esfera luminosa de color azul que fue captada cruzando las vías del tren. Ready, 3, 2, 1. Fake de libro, claro, cosas de Photoshop y los tiempos modernos, pero detrás de ambos hay un concepto esencial en física, que es real y que es ciertamente muy común. Es la electricidad estática, y es justo lo que vamos a ver hoy. Pero para entenderlo bien, primero hay que revisar un par de ideas básicas sobre cómo funciona el universo. Hay 4 fuerzas en el universo: la gravitatoria, la nuclear fuerte, la débil y la electromagnética. Esta última es ciertamente especial porque de las que se pueden extender por el espacio es la más intensa de todas, así que genera muchísimos fenómenos muy interesantes que aparecen en el día a día, como la luz, las señales de los móviles o las auroras boreales. Todos ellos son efectos electromagnéticos, pero su importancia crece cuando nos damos cuenta de que en realidad todo es electromagnetismo, incluso tú. Todo se sostiene gracias a un equilibrio de esta fuerza, formando estructuras como átomos y moléculas. La materia existe como tal gracias al electromagnetismo, así que pueden imaginar que al estar por todos los lados, es fácil experimentarla o incluso provocarla si sabes cómo funciona. Las reglas son muy simples. Hay dos tipos de cargas, positivas y negativas, y sabemos que a las positivas les gusta estar con las negativas y viceversa. Cuando lo consiguen, se agrupan formando lo que llamamos átomos y moléculas. De tal manera, el estado natural de mínima energía resulta en una combinación de igual cantidad de cargas positivas que negativas. Las cargas se equilibran. Es un sistema neutro, sin carga. Este es el estado más aburrido y, por desgracia, el más abundante, cuando algo está en estado neutro. Como ahora están mis dos manos, no hay fuerzas, no se experimentan fenómenos eléctricos. Pero resulta que hay ciertos materiales que tienen átomos con cargas un poco más sueltas, más libres, y otros con tendencia a recoger esas mismas cargas, en lo que se conoce como afinidad. Así tenemos elementos con tendencia a ganar cargas negativas, como el flúor, tiene gran electroafinidad, y otros con tendencia a cederlas, como el magnesio. Cuando dos de estos materiales se encuentran, lo que pasa es una transferencia de carga que hace que los dos materiales queden cargados eléctricamente. Ya no son neutros, aparecen fuerzas. Ahora ya pueden pasar cosas divertidas. ¿Qué elementos probar? Pues hay una lista que se llama serie triboeléctrica, que es orientativa y nos dice la tendencia de materiales comunes con tendencia positiva, como el agua, la piel humana, la lana, el pelo o el cuero, con tendencia neutra como el algodón, el papel o la madera, y con tendencia negativa como la goma, el poliéster o el teflón. Es decir, si frotas uno de los positivos con uno de los negativos o incluso solo con ponerlos en contacto, ya consigues cargarlos. Vamos a probar, por ejemplo, con la goma de un globo y el pelo. Esto de aquí.
Si tomamos el globo y lo frotamos con el pelo, como tienen diferente afinidad, se estará cargando el globo. Ahora, si yo hago pasar el globo por otra superficie con diferente tendencia, como el pelo de mi cuerpo, ¿ves lo que está ocurriendo? Los átomos cargados del globo están atrayendo a las cargas de los pelos, creando una fuerza. Esa fuerza es la que podemos experimentar y notar en nuestra piel. ¿La están viendo? Y todo esto no es nada nuevo, se conoce desde la antigüedad, al menos desde el siglo VI a.C. Tales de Mileto, el famoso filósofo, ya habló de este fenómeno que observaba al frotar piedras de ámbar, un material con tendencia negativa. De hecho, la palabra electricidad viene del griego electrón, que significa precisamente eso, ámbar. Y la triboelectricidad, que es el nombre técnico de este fenómeno, viene del griego triben, frotar. Electrón, ámbar, pues tal cual. Pues esto es precisamente lo que está pasando cuando te quitas un gorro de lana y se te quedan los pelos que vuelan, cuando tocas algo metálico y te llevas un calambrazo, o cuando el roce con otra persona te da corriente. ¿Has notado que pasa mucho más en invierno? Cuando caminas, por ejemplo, descalzo encima de una alfombra, el roce del calcetín con la alfombra carga ambos materiales. En un ambiente frío, con poca humedad, esta carga no se disipa, porque el aire es un buen aislante, y mejor cuanta menos humedad tenga. Por eso vas acumulando más y más carga hasta que se da ese fatídico momento en el que tocas algo metálico, como un coche o el pomo de una puerta, que sí conduce bien la corriente y puede neutralizar esas cargas. Te llevas un chispazo. Así que ahí va un buen consejo si quieres evitar esas descargas. Usa ropa de algodón en vez de lana y camina levantando los pies, no arrastrándolos como si fueras un zombie. Pero volvamos a la pregunta que nos hacíamos al principio. ¿Qué tiene que ver todo esto con los rayos? La respuesta es todo. Un rayo es una descarga que se produce por una separación de cargas en las nubes. Aún no se conoce bien el mecanismo, pero se sospecha que tiene que ver con el contacto entre las partículas de hielo que se forman en las nubes durante una tormenta. Cuando se ha acumulado mucha carga, el aire, que es aislante, deja de serlo durante un corto espacio de tiempo. La deja pasar, produciendo esa descarga que vemos en el cielo y llamamos rayo. Exactamente lo mismo que pasa cuando tocas el coche y sientes una descarga, pero a lo bestia. De hecho, por si te lo has preguntado, esta es la razón por la que en las estaciones de servicio no se puede utilizar el móvil y se pide que apagues el motor. De nada. ¿Y podría tener todo esto una aplicación? Pues la respuesta es sí. Además de para hacer divertidos experimentos y quedarte con la gente. En aplicaciones industriales se ha visto que este fenómeno puede ser muy eficiente en brazos robotizados para levantar cargas frágiles de hasta 80 veces su peso, de la misma manera que un bolígrafo cargado de electricidad estática puede levantar un trozo de papel con solo tocarlo. Como ven, la física está en todas partes. ¿Alguna vez les ha pasado que al ir a tocar a otra persona, al tocar un coche, al tocar algo metálico, por ejemplo la barandilla de un pasamanos, se oye un chas? Y dicen ustedes, ¡ay madre! ¡Alguien diome calambre! Pues sí, hay mucha gente a la que le pasa, y eso es la electricidad estática. ¿Todos tenemos electricidad estática? No, unos más que otros. Hay gente que por poco volumen corporal, por el tipo de ropa que viste, porque vive en ambientes muy húmedos, tiene menos. Es que la humedad del aire también contribuye, porque a fin de cuentas, cargarnos de electricidad estática o no, depende de la fricción que tengamos con el coche, con las alfombras, con el propio aire. Por lo tanto, eso es lo que nos convierte en trozos de carne cargados que cuando encontramos otra persona o otra materia conductora, si es aislante, si es un trozo de goma, no vamos a dar chispazos. Si es el palo de la fregona, nadie de un chispazo pasando la fregona. Pero claro, si damos la mano a alguien, traca, chispazo. Y eso depende de unas cosas muy pequeñinas que son los electrones. Y que vengan ustedes a la pizarra conmigo porque vamos a verlos. Vamos a ver qué hacen esos electrones, por qué tenemos el problema de los electrones y por qué los electrones nos dan ese tormento de decir, ¡ay madre! ¿Esto de los electrones es tan grave? Ya verán, no es nada grave. Ustedes, yo, el cámara que está aquí delante de mí, todo el mundo, estamos compuestos de átomos. ¿Y esos átomos qué son? Son una suma de pelotillas en el núcleo, que son protones y neutrones. Esos no se pierden, porque si se pierden ya tenemos otro elemento distinto, algunos radiactivos. Es decir, ahí no está el problema. El problema está en las mosquinas que dan vueltas alrededor del núcleo, que son los electrones.
que son con carga negativa y muy pequeños. Sí, alguien que sepa de física nuclear dirá, y muones y priones, de todo. No nos interesa, nosotros con lo básico, la química del colegio. Estos electrones, hay algunos que están orbitando cerca del núcleo y hay otros que están orbitando muy lejos del núcleo. Y claro, para orbitar más cerca o más lejos necesitamos energía. Bien, si les damos energía, ¿qué pasa? Que saltan y se van por ahí. Si les quitamos energía, ¿qué pasa? Que se agrupan y se van hacia el centro. Pues nosotros cuando, por ejemplo, estamos caminando sobre una alfombra con nuestro piececillo, con nuestras uñillas bien cortadas, ya saben que yo les enseñé, al caminar por la alfombra creamos fricción o rozamiento. Es decir, la superficie de nuestro pie hace fricción con la superficie de la alfombra. ¿Qué produce esa fricción? Energía. Aumenta la energía. De tal manera que a nosotros, ¿qué nos pasa? Nosotros les robamos electrones a esa alfombra. De tal manera que nos viene un par de electrones y se nos mete en una órbita por aquí. Ese está prestado. ¿Pero qué contribuye a generar? A ser un doctorín cargado negativamente. Es decir, yo estoy aquí antes de pasear por la alfombra y cuando ya he paseado por la alfombra soy una carga negativa andante. Acuérdense, superficies de fricción, frotarse, que no se frotan, pero simplemente estar sentados en el sillón del coche, simplemente el roce contra el aire. La gente que tiene más volumen se carga más. Claro, si yo resulta que veo a un amigo que hace tiempo que no veía, que es más pequeñín que yo, que está menos cargado que yo, porque hay zonas que las tiene neutras y otras, sí, tiene negativas, pero tiene menos carga que yo en balance. Claro, acuérdense, cosa vital y se lo pongo, tiene que ser conductor. Y no me refiero a que su profesión sea conducir autobuses, no, tiene que ser un material conductor como es la carne y como es cualquier cosa que no sea la madera y la goma. En cuanto yo le doy la mano, y él, lógicamente, por reciprocidad, me da la mano él también, ¿qué pasa? Rayo que te crió. Traca, traca, traca. Trasvase de electrones, yo iba cargado, los electrones se van al sitio donde hay hueco y ellos van a estar en una órbita de menos energía y por lo tanto, chispazo. Y me pasaría lo mismo si yo voy en este estado de carga después de haber, por fricción, capturado electrones, me pasaría lo mismo si resulta que voy por la calle y me apoyo en la barandilla metálica de una escalera mecánica, que por eso van forradas de goma, o la barandilla de cualquier pasamanos. Lo toco y ¡traca! O voy a abrir la puerta de mi coche y ¡pum! Chispazo. Fíjense, les dejo ahí con los chispazos, porque claro, la siguiente derivada es, ¿qué podemos hacer con los chispazos? Es decir, ¿podemos hacer algo? Hombre, realmente no. Lo que podemos hacer es no cargarnos voluntariamente, es decir, la gente esta que se frota mucho, frotar el globo para que luego se pegue al techo, frotar un trozo de alfombra de esterilla para ver luego nosotros cómo damos chispazo, eso sí nos genera. De normal nosotros no podemos hacer nada. La gente que tenga mucha tendencia a estar cargada, que desarrolle las costumbres de ir tocando cosas que conducen para dar pequeños chispazos y no pegar el chispazo final. Y luego aquí todavía no los hay, pero ya se están desarrollando pulseras, colgantes, es decir, algo que haga como un efecto tierra, que le pase esa carga al aire y nos vaya descargando durante el día. Pero si es usted una persona que da chispas, va a darlas siempre. No se preocupe, a nadie va a matar un marcapasos, a nadie le va a dar un paro cardíaco porque usted le saludó, en absoluto. Simplemente es el susto e incluso la sensación de dolor combinada con susto del chispazo, pero no va más. Tienes 20,000 pesos y no... Esta parte de la electrostática es el primer paso a entender la electricidad. La electricidad, como vimos en el primer video, viene del vocablo griego electrón, y electrón viene de ámbar, porque los primeros experimentos que se hicieron, o digamos el primer contacto que el hombre tuvo con la electricidad, además de lo que veía en el cielo, pues fueron los diferentes frotamientos que se generaban en los materiales y ver el comportamiento que estos tenían al ser frotados. Todos los cuerpos, que también es algo que hay que recalcar del video, en la periferia, en toda la cara externa,
tienen cargas positivas o negativas. Esas cargas positivas o negativas, sí, la mayor parte de las veces está equilibrada. Pero cuando yo me froto con algo, lo que estoy haciendo es atraer unas cargas de ese material en el que me estoy frotando y cargarme por completo. Y en reciprocidad, cuando yo toco otro cuerpo que tiene una carga diferente a la mía, lo que voy a hacer es un movimiento de electrones y es ahí donde viene la electricidad. Insisto, es el principio de electricidad. La electricidad, como hoy la conocemos, se debe exactamente a las mismas cargas, positivas, negativas o neutras, pero se debe exactamente a que las cargas negativas van a generar movimiento para poder dar una corriente eléctrica y con eso generar electricidad, iluminación y otras aplicaciones. De aquí viene la electricidad, como lo decía en el video, en una época tan remota como hace 600 años antes de Cristo, los griegos de la antigüedad descubrieron que cuando frotaban ámbar contra lana, el ámbar atraía otros objetos. En la actualidad, decimos que con ese frotamiento el ámbar adquiere una carga eléctrica neta o que se carga. La palabra eléctrico se deriva del vocablo griego electrón, que significa ámbar. Cuando al caminar una persona frota sus zapatos sobre una alfombra, se carga eléctricamente. También carga un peine si lo pasa por su cabello seco. Y ese es el pequeño experimento que, digamos, nos hablaban acerca de Tales de Mileto, que hizo él, que fue, insisto, el primer acercamiento a la electricidad, a saber que el material tiene un comportamiento que lo hacía atraer o repeler cuerpos. En la primera imagen tenemos una interacción entre una varilla de plástico cuando se frota con piel. Aquí tenemos primero dos varillas de plástico. Cuando están sin frotar, si las aproximamos una a la otra, ni se atraen ni se van a repeler. Pero después esas varillas de plástico las frotamos con piel de animal. ¿Eso qué es lo que va a hacer? Que debido a ese frotamiento, las cargas negativas o los electrones que hay en la piel del animal van a pasar a las varillas de plástico. Es decir, las varillas de plástico van a quedar con una carga mayormente negativa y en el caso de la piel va a quedar con una carga mayormente positiva. Usualmente son las cargas eléctricas negativas las que se mueven porque son más ligeras debido a su tamaño, son más pequeñas que los protones. En el segundo tenemos una interacción de varillas de vidrio. Aquí las varillas de vidrio, si lo mismo que con las de plástico, si se ponen en contacto sin frotar, ni se atraen ni se repelen. Pero si a las varillas de vidrio las frotamos con un trozo de seda, lo que van a hacer es quedar cargadas positivamente, es decir, las varillas de vidrio van a ceder sus cargas negativas a la seda. ¿Para qué? Para quedar con una carga prevalecientemente positiva. La interacción de estas dos varillas, cuando yo aproximo, ahora ya después de frotar, la varilla de plástico con la varilla de vidrio, al tener cargas eléctricas diferentes, se van a atraer, van a tratar de ir una a otra. Y si yo acerco el trozo de piel a la varilla de vidrio y el trozo de seda a la varilla de plástico, perdón, el trozo de seda a la varilla de vidrio y el trozo de piel a la varilla de plástico, van a generarse también una atracción. ¿Por qué? Porque recuerden que por esa atracción, en el caso del plástico, las cargas negativas de la piel pasaron al plástico, por lo tanto la piel quedó cargada con una prevalencia positiva. Y en el caso del vidrio, las cargas negativas del vidrio pasaron a la seda y fue el vidrio el que quedó con la carga prevalecientemente positiva. Por eso van a generar atracción si se aproximan a los trozos de piel que las frotaron. Esto es electrostática. No hay movimiento, todavía no hay movimiento. Hubo un ligero movimiento, porque para que el electrón genere una corriente eléctrica, desde su nombre lo entendemos corriente, necesita existir un movimiento. Eso es lo que necesito hacer para que la carga eléctrica se mueva, para que genere electricidad.
Sin movimiento no hay electricidad. La electrostática se puede leer como las cargas que están en el cuerpo, pero una vez que el movimiento comienza, ya hablamos de electricidad, porque la carga va a pasar de un cuerpo a otro, va a existir movimiento, con esto existe corriente eléctrica y ya hablaremos de otro fenómeno. Pero en principio, este fue el primer acercamiento que se tuvo hacia esas cargas eléctricas. ¿Qué aplicación tiene? En algo que nosotros hacemos a diario, el imprimir con esas impresoras de tóner, que no de inyección de tinta, sino de tóner, que es una pintura en polvo. Ese es el proceso que se sigue en ese tóner. Vamos a identificar las partes. Tenemos un tambor, que es el que está rotando. Tenemos un rodillo, que es el tóner, que está cargado con tinta. Tenemos la banda por la que corre el papel. Tenemos un foco y tenemos un láser que inyecta cargas al tambor. En el primer paso, vamos a hacer eso. Con un conductor se van a esparcir iones sobre el tambor, dándole a este una carga positiva. Es decir, con este pequeño conductor vamos a cargar el tambor positivamente. Después, con un rayo láser se va a escribir sobre el tambor con carga negativa o las áreas donde debe de aparecer la imagen. Este láser lo que hace es cargar negativamente el tambor. Tengo el tambor primero cargado positivamente. Después, con el láser, dejo caer electrones para que se adhieran al tambor, pero esos electrones van a tener o van a dibujar la forma de lo que quiero imprimir. Posteriormente, en su procedimiento el tambor giratorio, se va a cargar con tinta que tiene carga positiva. La tinta, el pequeño polvo que está en el tóner, tiene carga positiva y se va a depositar en las cargas negativas que yo puse con el láser sobre el tambor, para que posteriormente el rodillo de tinta va a aplicar una tinta con carga positiva, y la tinta se va a adherir en las áreas del tambor con carga negativa donde escribió el láser. Posteriormente viene el papel, se alimenta el papel y al llegar a este punto se va a alimentar con cargas negativas. ¿Qué es lo siguiente que va a pasar? La tinta que tiene carga positiva se va a adherir a las cargas negativas del papel y la tinta ya se traspasó del tambor al papel. Y posteriormente el papel sigue su ruta hacia unos rodillos de fusión, unos rodillos que calientan la tinta, la derriten y la adhieren permanentemente sobre el papel. Mientras el tambor sigue su giro y llega hasta esta lámpara que va a descargar el tambor, lo va a dejar neutro para que comience otra vez el proceso. Por eso, cuando nosotros imprimimos en una impresora láser, las hojas salen calientes, pero no salen calientes por el láser, salen calientes por los rodillos de fusión que derriten la tinta para adherirla al papel. Es un proceso muy similar que se sigue en las líneas de ensamblaje de automóviles para pintar las carrocerías. Se carga negativamente la carrocería, después pasan por una recámara que rocía pintura cargada positivamente, y después de ahí el chasis completo sale hacia un horno donde la pintura se derrite y se adhiere por completo a la lámina. Es una pintura por ionización o por polvo ionizado, que es muy similar a lo que pasa con la pintura o con la impresora láser. Es por eso que los procesos de pintura actuales, la pintura suele durar más. Y como al derretirse sobre el chasis o la lámina del chasis, pues va a cargar completamente la lámina, y la pintura se va a meter hasta el nivel del poro dentro de la lámina. Pintura electrostática o también pintura ionizante o por carga ionizante. Eso es a lo que se sigue el procedimiento muy similar, o sería una aplicación de la electrostática. La electrostática solamente hace referencia a las cargas eléctricas. Y cargas eléctricas puedo tener de dos tipos, positiva y negativa, y por ahí hay una carga eléctrica neutra, que es la que va a ayudar a equilibrar los iones
como lo veíamos en el video. Es decir, perdón, los átomos. Los átomos tienen en el núcleo cargas positivas y neutras y en la periferia cargas negativas. ¿Para qué sirven los neutrones entonces? Si en algún momento un protón se pierde, el neutrón va a cambiar inmediatamente de signo a positivo para volver a equilibrar el átomo. Entonces, por eso en el centro, en el núcleo, debe de haber protones y neutrones para no romper el equilibrio que tiene el átomo, y por eso es que los protones y neutrones son los que le dan la masa a los elementos, y los electrones son los que le dan su valencia para poderse combinar con otros átomos. Eso nos lo explica un poco la ley de Coulomb, que es una ley que habla acerca de la fuerza de atracción entre cargas eléctricas. La magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales, es decir, entre un electrón y otro electrón, o entre un electrón y un protón, es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las van a separar. Es decir, entre más separadas estén las cargas, menor va a ser la fuerza eléctrica. Que ahí también lo hablaban. Hay cuatro fuerzas fundamentales. Una de ellas es la fuerza electromagnética, otra las fuerzas de interacción débiles y otra las fuerzas de interacción fuerte. Este es un tipo de fuerza de interacción fuerte. ¿Por qué? Porque para mantener juntos o para separar estas cargas eléctricas se necesita una fuerza muy grande, porque son elementos muy pequeñitos. Por favor, sin rayar la presentación. Muchas gracias. Entonces, eso es a lo que hace referencia y es lo que hizo en su experimento Coulomb. Coulomb utilizó esto que se llama galvanómetro. Ese galvanómetro lo que hace es medir la fuerza de atracción o repulsión de cargas eléctricas. Se ponía en ese galvanómetro una fibra de metal, una fibra metálica de torsión, que era muy delgadita y digamos que muy susceptible a las cargas eléctricas. Con una carga eléctrica, por pequeña que fuera, iba a generarse el movimiento, y posteriormente con eso se generó la medición de las fuerzas de atracción. Se ponían esferas fibrosas, una con carga positiva y otra con carga negativa, y se ponía una pequeña escala, que es la escala que se propuso Coulomb. Cuando ponía esa carga positiva y la aproximaba a la carga, perdón, ponía la carga negativa y la aproximaba a la carga positiva, giraba un poquito este elemento de torsión, y con eso podían medir qué tanta fuerza existía entre ellos. Y así encontraron esta relación de que la fuerza es igual, o la fuerza de atracción entre dos cargas es igual a la carga 1 por la carga 2 sobre el cuadrado de sus distancias, multiplicado por una constante que se llama constante de Coulomb, que es igual a 8.98 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Ese es el equivalente de esta constante, y con eso se puede calcular esa fuerza. Esa fuerza es muy grande, es una de las que, les repito, se conoce como fuerza de interacción fuerte, porque eso es lo que hace, mantiene al electrón o al electrón y al protón en contacto o en repulsión. Esta es la ley. Cuando dos partículas cargadas eléctricamente interactúan en un espacio vacío, como sabe cada una que la otra está ahí. ¿Qué ocurre en el espacio entre ellas que comunica el efecto de una sobre la otra? Ahí podemos comenzar a responder estas preguntas y a la vez reformular la ley de Coulomb de una manera muy útil con el empleo del concepto de campo eléctrico. La fuerza eléctrica sobre un cuerpo cargado es ejercida por el campo eléctrico que otros cuerpos cargados originan. Es decir, no es solamente lo que hay en la carga eléctrica, sino lo que está alrededor de ella. No solamente es la fuerza se queda aquí, sino es transferida hacia cierto espacio junto a esa carga. A eso es lo que se llama campo eléctrico. Aquí tenemos un cuerpo A y un cuerpo B.
Los cuerpos A y B ejercen fuerzas eléctricas uno sobre el otro. Como son fuerzas o como son cuerpos con la misma carga, esas fuerzas son de repulsión. Si quitamos el cuerpo B, es decir, si quitamos esta parte y la indicamos con un punto, al que le llamaremos punto P, se va a generar, o el cuerpo A va a generar un campo eléctrico E, que se representa con E mayúscula, en el punto P. Es decir, aunque no exista otra carga aquí, sí va a existir la interacción con el cuerpo A. ¿Por qué? Porque ese cuerpo A está generando un campo eléctrico alrededor de él. El campo eléctrico es la fuerza por unidad de carga que el cuerpo A ejerce sobre una carga de prueba situada en P. Es decir, el campo eléctrico es igual a la fuerza que ejerce el cuerpo A sobre la carga imaginaria, sobre cualquier carga que yo ponga ahí. Mientras yo la ponga dentro de ese campo eléctrico, va a generar una interacción. Entre más aleje esa carga del campo eléctrico, menor interacción va a existir y el campo eléctrico va a ser, o la afectación del campo eléctrico va a ser mucho menor. Y eso explica este tipo de comportamientos de las cargas. Eh, si yo las alejo demasiado, y digamos que estas líneas que están aquí son el efecto del campo eléctrico. Las líneas de campo eléctrico para tres diferentes distribuciones de carga, en general la magnitud del campo eléctrico es diferente en distintos puntos a lo largo de una línea de campo dada. En el inciso A tenemos una sola carga positiva. El campo eléctrico va a tener cierta interacción. Después, en el inciso B, tenemos dos cargas iguales y opuestas, es decir, un dipolo. Tenemos una carga positiva y una negativa. Y siempre las cargas van a tratar de interactuar yendo de la carga positiva a la carga negativa. Aquí, en las letras azules, vemos la explicación. La línea de campo siempre apunta alejándose de las cargas positivas y hacia las cargas negativas. En cada punto en el espacio del vector de campo eléctrico es tangente a la línea de campo que pasa a través de ese punto. Es decir, siempre van a tratar de alejarse el campo eléctrico de las líneas de fuerza. Y cuando son dos cargas positivas, lo que hacen es nunca tocarse, obviamente porque son cargas iguales, y el efecto del campo eléctrico va a tratar siempre de alejarse, nunca se va a tocar. Va a pasar muy cerca una línea de campo de otra, pero nunca se van a tocar. Aquí las líneas de campo están muy cercanas, donde el campo es intenso, y más alejadas, donde el campo es más débil. El campo es más débil en estas partes y el campo es más intenso en estas partes de aquí. Siempre que yo aproxime dos cargas, en el espacio que se genera entre esa proximidad, van a ser mucho más intensos los campos. Por eso, cargas diferentes siempre se van a tratar de atraer y cargas iguales siempre se van a tratar de repeler. Y no necesito ponerlas en contacto, porque debido al campo eléctrico, aunque no estén en contacto, siempre va a existir una interacción entre cargas. Estos son los principios, insisto, de electricidad. Primero, desde hace muchos años se entendió que los cuerpos tenían cierto comportamiento ante ciertas situaciones de la naturaleza, que a veces eran capaces de atraer o de repeler, y que no todos los cuerpos tenían esa capacidad. De ahí posteriormente se dio el entendimiento a que había cuerpos que no tenían cargas o que las aislaban, y había cuerpos que permitían que esas cargas pasaran a través de ellos. Y de ahí, cuando la carga o a la carga se le pudo dar movimiento, se comenzaron a hablar de los efectos de la electricidad, es decir, de la corriente eléctrica pasando a través de un conductor para generar diferentes aplicaciones. Los principales o de las primeras aplicaciones, la iluminación. Y pues obviamente esa iluminación es muy similar a lo que tenemos hoy en día, junto con muchas otras aplicaciones eléctricas que facilitan nuestra vida y que la hacen más cómoda. Por hoy esta clase la vamos a dejar hasta aquí. La siguiente clase será el siguiente jueves en punto de las 22 horas, y ahí ya vamos a hablar de corriente eléctrica. Dos tipos:
corriente alterna y corriente directa, vamos a ver un poquito las ventajas de una corriente sobre otra y vamos a ver por qué en la mayor parte de América se utiliza corriente alterna y no directa. Eso lo vamos a hablar en nuestra siguiente sesión. Muchas gracias por su atención, que descansen y nos vemos el jueves. Gracias, profe. Descansen, gracias. Igual descanse, profe. Tenga buena noche, profe. Buenas noches. Buenas noches. Descansen. Buenas noches. Descansen. Buenas noches. Descansen, descansen.